En el vídeo anterior hicimos un viaje extraordinario a través de la vida celular. Vimos el nacimiento de nuestro super tatarabuelo ancestral, Luca, y cómo poco a poco durante miles de millones de años fue evolucionando hasta llegar a la célula eucariota que nos forma a nosotros hoy día. En este vídeo vamos a continuar este viaje, y vamos a centrarnos ahora en el primer gran paso que tuvo que hacer esta pequeña celulita para transformarse finalmente en una ballena, un elefante o una jirafa. Bienvenidos de nuevo a la increíble historia de por qué estás aquí. Ya no quiero estar sola. Para ir de la primera célula eucariota al primer animal tuvieron que pasar muchas cosas. Entre ellas llegar a los choanoflagelados, los organismos unicelulares vivos más cercanos a nosotros. Eran capaces de alimentarse de cosas externas, como hacemos todos los animales. Algunos empezaron a crear proteínas de adhesión celular, proteínas de señalización y a hacer una matriz extracelular. Es decir, empezaron a juntarse entre ellos, a comunicarse entre ellos y a crear un medio en el que se sentían protegidos y en paz. La vida dejó por fin de ser un ente independiente a empezar a forjar alianzas para ser más fuertes y grandes. Pasamos de un mundo formado por células solitarias a uno formado por entes grupales. Demos la bienvenida a la pluricelularidad. Poco tiempo después, hace unos 800 millones de años, llega el primer animal a la Tierra, el urmetazón, nuestro ancestro común. Y el de todos los animales. Un animalito marino, filtrador y con gran especialización celular, aunque sin tejidos todavía. No sé si os habéis fijado, pero desde la primera célula hasta la primera célula eucariota pasaron 3.200 millones de años. Y entre el primer animal y nosotros, solo 800 millones. Con esto podemos ver lo difícil que era crear una maquinaria microscópica tan perfecta y eficiente como para crear una célula funcional, y que fuera lo suficientemente perfecta para poder crear animales más grandes. Pero realmente para poder pasar de un conjunto de células viviendo juntas a un animal como una jirafa, hacían falta más cosas todavía. Gracias a la glaciación sturtiana hace unos 700 millones de años, este proceso de evolución se aceleró. La Tierra quedó prácticamente rodeada de hielo por completo, y la vida tuvo que rejuntarse en zonas muy concretas, lo que favorecían la cooperación, pero también estrategias de vida basadas en la compartición de espacios, como la depredación. Esta es una de las teorías. Fue una glaciación de escala planetaria, tan intensa que los hielos llegaron hasta el Ecuador. Luego, con el deshielo, llegaron torrentes de nutrientes al océano, generando una explosión biológica que cambió por completo el rumbo de la vida. Paul Felix Hoffman, geólogo y padre de la hipótesis Snowball Earth. Ya te digo, todos estos estímulos que están pasando en espacios muy pequeñitos están muy bien cuando eres una célula unicelular. ¿Que pasa comida? Receptores de membrana que te dicen que está por allí. ¿Que viene un peligro? Receptores de membrana que te avisan. Pero cuando sois cientos o miles de células viviendo juntas, las que están dentro no se enteran de nada. De ahí que surgieran 100 millones de años después del urmetazo algunas estructuras especiales. Unas capaces de detectar lo que estaba afuera y otras capaces de enviar la información hacia el interior. Efectivamente, los más avispados se habrán dado cuenta de que estamos hablando de las primeras estructuras sensoriales, los primeros sentidos y las primeras neuronas. Ya tenemos por aquí a las primeras esponjas y a los nidarios, como las anémonas o las medusas. Fíjate si son antiguos estos animales que aún hoy podemos ver en las costas. Es verdad que han cambiado bastante, pero no tanto a nivel de estructura anatómica. Estos bichillos tenían simetría radial y no bilateral como nosotros. Y a pesar de que es verdad que tenían neuronas, aún no tenían cerebro. Para esto habría que esperar unos 150 millones de años más, hasta la llegada de la simetría bilateral, la nuestra. En el caso de esos animales con simetría bilateral ya había un sistema digestivo completo, con boca y ano en espacios diferentes. Esta nueva distribución del cuerpo hizo que la parte de delante, que nosotros hoy llamaríamos cabeza, recibiera muchísima más información, muchos más estímulos. Y por tanto, que fuera más importante para la supervivencia que el otro extremo. Así que la evolución seleccionó aquellos animales que tenían más neuronas en la parte de delante. Al final fueron tantas neuronas que empezaron a organizarse y, oh voilà, el cerebro había llegado. Poco después de que apareciera el cerebro, ocurrió uno de los grandes eventos que apasiona y asusta por partes iguales a muchos científicos y científicas. La explosión cámbrica. Hace 541 millones de años se dio el evento más importante de la evolución de la vida en la Tierra, y por tanto de tu evolución. En solo 25 millones de años aparecieron prácticamente todos los tipos de cuerpos: artrópodos, moluscos, equinodermos, cordados. Antes de esto había vida pluricelular, pero muy simple, muy pequeñita. Sin embargo, a partir de esto había de todo.
Sé que 25 millones de años parece mucho tiempo, pero piensa que para pasar del primer animal urmetazó a una medusa, que tampoco es que sea mucho más complejo, necesitamos 100 millones de años. Aquí estamos diciendo que en solo 25 pasamos de las medusas a un montón de animales, que además tenían estrategias súper diferentes para sobrevivir: excavar, depredar, esqueletos internos, nadar, atacar, etc. Muchos autores implican que aquí, en este momento, es cuando empieza la verdadera historia de los animales en nuestro planeta. Hace 500 millones de años, criaturas primitivas, en su mayoría unicelulares, yacían sobre el barro sin hacer gran cosa. Luego, en un abrir y cerrar de ojos geológico, formas de vida tan diversas como la fauna moderna empezaron a recorrer el planeta. Matthew Wills, profesor de paleobiología evolutiva en el Milner Center for Evolution. Y todo ese trabajazo que hizo la evolución dio pie a los vertebrados, unos animales que habían decidido proteger muchísimo más el cerebro y la médula espinal, con huesos. Y justo cuando los vertebrados estaban en su momento más álgido, ¡boom! ¡Ey! Si eso te está gustando, por favor suscríbete y dale like al vídeo, de verdad, me ayuda muchísimo más de lo que crees. Venga, sigamos. Llegó la extinción del Ordovícico silúrico, y con ella la desaparición del 85% de las especies de la Tierra, la segunda mayor extinción de nuestra historia. Hay varias teorías, pero se cree que Gondwana, un supercontinente que estaba en la Tierra, se puso en el polo sur. Se congeló súper rápido y los niveles del mar bajaron drásticamente. Casi todos los ecosistemas costeros se fueron al garete. Además, poco después el deshielo empezó y provocó un cambio climático muy fuerte que añadió efectos extra. A esto hay que sumarle otros aspectos que explicaré en otros vídeos. Pero tras la extinción la vida se fue recuperando poco a poco. Los vertebrados que aún quedaban con vida empezaron a diversificarse, sobre todo peces con mandíbula. Al fin y al cabo, había un montón de espacios en los ecosistemas en los que ya no había animales, así que los vertebrados podían ir y ocuparlos con tranquilidad. Además, la vegetación terrestre empezó a expandirse progresivamente. Ya se estaba preparando el escenario perfecto para que los animales pasasen a tierra firme. ¿Te imaginas ser de los primeros animales que pisó la Tierra? Llena de plantas, sin insectos, sin aves, sin animales, solo tú e infinito espacio. Pues esto es lo que vio Tiktaalik roseae, uno de los primeros animales en poder salir del agua. Tenía cuello móvil, costillas robustas y aletas que hoy en día recordarían a nuestros dedos. En general podía apoyarse en el suelo marino, pero también podía estar en el barro costero. Pero aún no podía respirar aire. Habría que esperar unos 10 millones de años más para tener al primer animal que estaba en la Tierra viviendo de forma permanente. Tiktaalik no solo tenía aletas, tenía las herramientas para caminar. Era un animal atrapado entre mundos. Neil H. Shubin, paleontólogo y biólogo evolutivo. La vida era maravillosa, un planeta lleno de animales, con un montón de espacio para adaptarse. La Tierra estaba prácticamente vacía, hasta que año 252 millones antes de Cristo, Siberia, un conjunto de volcanes empiezan a erupcionar durante miles de años. Las temperaturas globales de repente subieron 8 grados. Ríete tú de los 1,5 que tenemos ahora. Hay demasiado CO2, los océanos son ácidos, cuesta respirar. En este momento ocurrió la mayor extinción masiva de especies en la historia de la Tierra. En el Pérmico Triásico, el 96% de los animales marinos y el 70% de los vertebrados terrestres desaparecieron para siempre. Y como no hay mal que por bien no venga, poco después de este periodo tan oscuro de la Tierra, aparecen los mamíferos, ya con todas sus características, glándulas mamarias, pelo y sangre caliente. Pero es que aún hay más. 140 millones de años después de ese momento, los dinosaurios se extinguen y llega nuestro momento estelar. Todos los espacios que ocupaban los dinosaurios ya estaban libres, y los mamíferos supimos coger muy bien esta oportunidad. La era de la pluma y la escama ha terminado. Empieza la era del pelo. Después de que el asteroide impactara en Yucatán, en tierra firme prácticamente quedaban aves y algunos mamíferos pequeñines. Pero solo una decena de millones de años después del impacto aparecerían los primeros primates. Ya tenían ojos frontales, manos prensiles y un cerebro mucho más grande que sus hermanos. Vivían felices en las copas de los árboles, en los bosques tropicales. Pero la vida en la Tierra ya sabéis que es un vaivén de desgracias y oportunidades, y el clima se enfrió. Ya no hay grandes selvas que ocupen toda la tierra firme, e ir de árbol en árbol cada vez es más difícil. Así que en África surgen los primeros primates antropoides, más grandes, con visión a color y con cerebros todavía más voluminosos. Fue en este momento cuando nació un nuevo linaje, sin cola, con hombros que podían girar y cerebros aún más grandes, los simios, nuestros primeros parientes verdaderamente cercanos. Muy poco tiempo después, uno de ellos se pondría de pie por primera vez.
y se iniciaría la era de la bipedestación, uno de los grandes cambios en nuestra historia reciente y algo que nos hace humanos. Gracias a eso, 2 de nuestras extremidades eran libres y podíamos empezar a utilizar herramientas, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo de esta trilogía. Recuerda que el objetivo principal de esta serie es que te sientas tan especial como realmente eres. En este vídeo hemos visto muchas de las odiseas, extinciones, peligros, innovaciones que han tenido que hacer nuestros antepasados para que tú estés aquí hoy. Recuerda que eres el descendiente de uno de los primeros peces que salió por primera vez fuera, de uno de los primeros mamíferos que salió de su agujero y empezó a explorar nuevos horizontes, de uno de los primeros simios que por primera vez se levantó y liberó sus manos. La vida ha estado llena de momentos únicos y canónicos, y tú ahora también los estás creando, aunque no te des cuenta. Quizás dentro de 100 millones de años habrá alguien haciendo un vídeo explicando cómo tú y los de nuestra especie cambiaron el mundo, y espero que para bien. En el siguiente y último capítulo veremos qué nos hace humanos, qué nos diferencia de los animales a pesar de toda la historia que tenemos en conjunto. Espero que hayas disfrutado un montón de este vídeo tanto como yo preparándolo. Recuerda que subo vídeos todas las semanas en Instagram y en TikTok. Todo el mundo puede encontrar el equilibrio otra vez. Nos vemos pronto con más ciencia desde perspectiva humana. ¡Chao!